Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Espero que estén bien. Continuamos con el método simplex que presentamos en la clase anterior, ¿de acuerdo? Decíamos que vamos a resolverlo en forma tabular, ¿no? La forma algebraica del método simplex que se presentó en la clase anterior puede ser la mejor para entender la lógica que fundamenta el algoritmo. La clase que explicamos anteriormente es una manera, ¿no?, de explicar cómo es el proceso de solución de manera algebraica, ¿no?, de manera geométrica, ¿no es cierto? De manera geométrica o de manera gráfica. Cuando se tenga que resolver un problema a mano, es decir, en forma iterativa, se recomienda utilizar la forma tabular que vamos a describir a continuación. Cuando decimos que hagan los ejercicios de un problema de programación lineal de mano a mano, paso a paso, lo que queremos decir es que lo realicen, ¿no es cierto?, utilizando la forma tabular que vamos a escribir en esta clase. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, entonces tenemos a la vista el ejercicio propuesto en el que nos quedamos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, en la que convertimos una formación tabular, una formulación de un problema, ¿sí?, que es forma estándar, a una forma en la que se puede utilizar, ¿no es cierto?, en el método simplex, ¿de acuerdo? Que se puede utilizar en el método simplex. Lo tenemos a la vista, ¿de acuerdo? Y este no es este ejercicio de la clase anterior, ¿no es cierto? Y como les indicaba, ¿cierto?, si queremos resolverlo, debemos tenernos preparado de esta forma en la que como se presenta en la diapositiva, en el libro. Sí, de esta manera tiene que estar presentada la información para poder aplicar, ¿no es cierto?, el método simplex. ¿Cuál es la forma? Bueno, ya indicamos que nuestro problema de inecuaciones se lo convirtió, ¿no es cierto?, en una forma algebraica, ¿no?, en una forma de ecuación, ¿sí?, en una forma de ecuación. Y esta forma algebraica la pasamos a una forma matricial, matriz, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el coeficiente de z, el coeficiente, ¿no es cierto?, de la variable z es 1, entonces aquí ponemos 1, ¿sí? Bueno, vamos a poner una matricial donde van a estar todas las variables, ¿no?, que tengamos. Tenemos z como variable, tenemos x1 y x2 como la variable de decisión, ¿no es cierto?, como las variables de decisión. Y también tenemos la variable de holgura x3, x4 y x5, ¿recuerdan? Y también tenemos la variable de holgura x3, x4 y x5. ¿De acuerdo? Y vamos a agregar, ¿no es cierto?, lo que está en la forma algebraica a forma matricial, ¿sí? Los coeficientes. Menos 3 y menos 5. Menos 3 para x1, menos 5 para x2, menos 3 y menos 5. 0 en el lado derecho, ¿no? No existe valores de holgura en la función objetivo, por lo tanto estarán 0, 0, 0, ¿no? En la primera restricción tenemos x1, coeficiente para x1, 1, ¿de acuerdo? Coeficiente para la variable de holgura, 1, ¿de acuerdo? Y se ubica en la columna que corresponda, ¿no? Primera fila, columna x3, ¿sí? Y no contiene z, ¿no es cierto? Esta restricción no contiene z, ponemos 0. No contiene x2, ponemos 0, el coeficiente. Tampoco contiene las variables de holgura x4 y x5, pero también ponemos coeficiente 0. ¿De acuerdo? El lado derecho, 4, correcto. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Qué más? Tenemos
Bueno, de igual manera, ¿no? 2, 1 y 12, 2, 1 y 12, 3, 2, 1 y 18, 3, 2, 1 y 18, los más valores son 0, ¿no? No tiene. ¿Listo? Observen, por favor, donde exista un 1 y existan 0 por encima y por debajo, ¿no es cierto? Observen, por favor, donde existan unos, ¿de acuerdo? Y 0 por debajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo un 1 y 0 arriba y 0 abajo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que este 1 corresponde a la variable x3, correcto. Otra cosa, las variables de holgura de cada restricción, ¿no es cierto? Las variables de holgura de cada restricción se van a convertir en variables básicas, ¿sí? En variables básicas. Es decir, la variable de holgura de la restricción 1, x3, ¿no es cierto? ¿Sí? O S1. La variable de holgura para la restricción 2, x4, ¿no? La variable de holgura para la restricción 3, x5, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿no es cierto? En la tabla inicial, en la columna de variable básica van a estar z y la variable de holgura y cada variable la que corresponda a cada restricción, ¿sí? Correcto. Entonces aquí tenemos restricción x3, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que corresponde a la columna x3, correcto. Después se dice aquí 1. Entonces este 1 corresponde a la variable x3. Es como si dijese 1x3 y aquí es igual a 4, ¿cierto? Entonces me está indicando en este momento que x1 es igual a 4. ¿De acuerdo? Me está indicando que x1 es igual a 4. Entonces ponemos aquí x1, perdón, x3, ¿no? Perdón, x3, la variable de holgura, ¿no? Perdón, la variable de holgura x3 es igual a 4. ¿Sí? Al lado derecho, no 4. ¿Qué más? Vamos a la siguiente, ¿no? A la siguiente restricción, a la siguiente fila. También tengo 1, 0, 0 y 0, 0. Tengo un 1 y 0 por encima y 0 por debajo, ¿no es cierto? Siempre deben ser 1, ¿no? Siempre deben ser unos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí que x4 está en la fila x4 y también tenemos acá, ¿no es cierto? x4. Ya estamos en la siguiente. ¿Ya? Entonces tenemos aquí que 1, ¿no? Entonces decíamos que x4 corresponde a x4, correcto. Entonces esto quiere decir que si tenemos 1, 0, 0, 0, 0, entonces quiere decir que este 1 corresponde a esta variable, ¿no? Y ambos están relacionados, ¿no? x4 y x4, ¿sí? Y ambas tienen la misma etiqueta, ¿no? Deben tener la misma etiqueta. Lo que indica entonces que x4, la variable de holgura de x4 es igual a 12, ¿no es cierto? Entonces podemos afirmar que x4 en la forma inicial, ¿no es cierto?, es igual a 12. ¿De acuerdo? Cuando x1 y x2 vale 0, ¿no? Cuando x1 y x2 valen 0, x3 vale 4, x4 vale 12, y lo mismo podemos decir con la variable de holgura x5, que tiene 1 y 0 por encima o por debajo, entonces quiere decir que este valor corresponde, ¿no es cierto? Este del lado derecho corresponde a la variable x5, ¿no? Entonces podemos decir que x5 es igual a 18, ¿no es cierto? ¿Y qué valores tiene x1 y x2? Tenemos x3, x4 y x5. ¿Qué valores tiene x1 y x2? Como el lado de la columna básica no existe, ¿no es cierto? No tenemos x1 y x2. Ese que es que hemos asumido, ¿no es cierto? Por conveniencia, le decía en el video anterior que por conveniencia hemos asumido que el punto A, ¿no es cierto?, el vértice de origen que corresponde al punto A, y en ese vértice x1 vale 0 y x2 vale 0. Entonces hemos partido, ¿no es cierto?, el cálculo de este proceso a partir del punto A, ¿no? Por lo tanto, x1 va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Y también x2 va a ser igual a 0, ¿no? Además, también porque podemos observar que, decía, ¿no? También podemos observar que en la columna de la variable básica no existen, ¿no?, las variables, no existen las variables x1 y x2. Si no existe, si no están en esta columna, ¿no es cierto?, en esta columna de variables básicas, entonces indica, ¿no?, que no está considerado, ¿no? No está considerado x1 ni x2, por lo que valen 0. ¿De acuerdo?
Correcto. Bien, veamos qué más dice la literatura con respecto, ¿no es cierto?, a nuestra forma tabular, ¿no? Dice que la forma tabular, el método simple, utiliza una tabla simplex para desplegar de manera compacta el sistema de ecuaciones, ¿no?, que conduce a la solución básica actual, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener entonces una solución básica actual. Esta es mi solución básica actual o inicial, ¿de acuerdo? Mi solución básica actual o inicial, ¿de acuerdo? De acuerdo con esta solución, cada variable de la columna de la izquierda es igual al número correspondiente en la columna de la derecha. Cada variable de la columna de la izquierda es igual a la corriente. Ok, esto quiere decir que X3, ¿no es cierto? Esta es la columna de la izquierda, es igual a la columna de la derecha, ¿no? Del lado derecho. X3, ya le explicaba, X3 es igual a 4, X4 igual a 12 y X5 igual a 18, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? Derecha. Cuando se realiza la prueba de optimalidad o una iteración, ¿no es cierto? O una iteración, los únicos números relevantes son los que están a la derecha de la columna, ¿no es cierto?, de Z. El término renglón se refiere a una fila, ¿no? Cuando digamos el renglón se refiere a una fila, ¿de acuerdo? Y una fila horizontal del número a la derecha de la columna Z. Bien, vamos a ver, seguimos más acá, paso inicial, correcto. ¿Qué nos indica aquí? Se introducen las variables de holgura, ok, ya está introducida. Se seleccionan las variables de decisión como las variables no básicas iniciales, ¿no? Se seleccionan las variables de decisión. ¿Cuáles son las variables de decisión? Inicialmente, como variables no básicas iniciales, ¿no? Es decir, como variable de cero, ¿no? Las variables de decisión van en la tabla inicial. En la tabla inicial se consideran como variables no básicas, ¿no? Iniciales, ¿sí? Es decir, iguales a cero, ¿no? Claro, x1 igual a 0 y x2 igual a 0. Entonces son variables no básicas, ¿de acuerdo? Y las variables de holgura ¿de acuerdo?, se van a considerar como variables básicas iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, estas son mis variables básicas iniciales, X3, X4 y X5 son mis variables básicas iniciales, y las variables no básicas iniciales, ¿no es cierto?, corresponde a las variables de decisión, a todas las variables de decisión que tengamos, ¿no? Corresponde a todas las variables de decisión que tengamos. Si tenemos dos, entonces esas dos consideraríamos como variables no básicas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí van a ser variables no básicas. Variables no básicas. ¿Cuáles? Las variables de decisión que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces van a ser variables de decisión no básicas, ¿sí? Y las variables de holgura, como dice la literatura, vamos a considerarlas como variables básicas, ¿sí? Es un término que necesitamos reconocer o indicar de qué existen, ¿no? Ok. Entonces, este conjunto de X3 menos Z, ¿no? Sin considerar Z. Sin considerar Z, ¿no? X3, X4 y X5 son las variables básicas, ¿no? Y las variables no básicas siempre van a ser en la tabla inicial. En la tabla inicial van a ser variables no básicas, ¿no? Con valores a cero, ¿sí? Correcto. Entonces esto lo que nos indican acá, ¿dónde era? Aquí, ¿no? Correcto. Las variables de decisión como variables no básicas iniciales y las variables de holgura, todas las variables de holgura, ¿no es cierto? Todas las variables de holgura que existan, además de holgura también las artificiales, ¿sí?, se consideran como variables básicas iniciales. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, vamos con la prueba de optimalidad. Es decir, ¿necesitamos o no necesitamos hacer una nueva iteración? O cuando
requerimos hacer una nueva iteración o cuando paramos, ¿no es cierto?, de hacer iteraciones. La solución básica factible óptima se considera válida si y solo si, ¿de acuerdo? Si y solo si, o sea que esto es indispensable, ¿no es cierto?, ¿no? Es indispensable si y solo si los coeficientes del renglón 0, cuando digo renglón 0, o cuando el libro se refiere al renglón 0, se refiere al renglón de la función objetivo, ¿no? Entonces, digamos de otra manera, si y solo si los coeficientes del renglón z de la función objetivo son no negativos, ¿sí? Entonces decimos que es óptima siempre y cuando los coeficientes de z sean mayores que 0, ¿sí? Vamos a ver. Esta es mi solución básica, ¿no es cierto? Y este renglón corresponde, ¿de acuerdo? Y este renglón corresponde a la función objetivo. Este renglón, el primer renglón, ¿no? Pues dice el renglón 0. Pero vamos a llamarlo mejor función objetivo porque el renglón, este z podría estar abajo, debajo, ¿no? En otra posición. Podría estar en otra posición. Entonces, el renglón de z, todos los coeficientes deben ser mayor que cero para que la solución sea óptima, ¿no es cierto? Para que la solución sea óptima. Todos los coeficientes, ¿no? Coeficientes, todos, los de holgura, como las variables de decisión, como los de las variables de decisión, deben ser mayor o igual a 0. Como podemos darnos cuenta, ¿sí? Como podemos darnos cuenta, no existen valores mayores que 0, ¿no es cierto? Aquí tenemos menos 3 no es mayor que 0, menos 5 no es mayor que 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta solución inicial no es óptima, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta solución inicial que tenemos a la vista, ¿sí? En la matriz tabular, en la forma tabular, no es una solución óptima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay valores negativos, ¿no? ¿En dónde? En el renglón z, ¿no? ¿Y en qué parte? En los coeficientes, ¿no? Podría ser en X1, podría ser en cualquiera de las variables de decisión, ¿no? Debe ser positivo para que sea óptimo. Y lo mismo en las variables, y lo mismo en las variables de holgura, también deben ser positivos, ¿no? Mayor o igual que 0. Mayor que 0, sí, igual, ¿no? Mayor o igual que 0, sí. Mayor o igual que 0, sí. Mayor o igual que 0, no. Mayor o igual que 0, no. Al menos uno que sea, uno que rompa esta condición. Si al menos una de las variables rompe esta condición, entonces decimos que la solución no es óptima. ¿De acuerdo? Es lo que nos está diciendo acá. ¿Dónde era? Acá, ¿no es cierto? En la prueba de optimalidad. Si es así, el proceso se detiene, ¿no? ¿Cuándo se detiene? Si es así, cuando se cumple que todos los coeficientes, ¿no?, del renglón z, que todos los coeficientes del valor z sean positivos, ¿no? Mayor o igual que 0. ¿Sí? De otra manera, de lo contrario, hay que realizar una nueva iteración, ¿no es cierto? Hay que realizar una nueva iteración. ¿De acuerdo? Sigue a una nueva iteración para obtener la siguiente solución básica factible, ¿no? Es probable que en la siguiente iteración se encuentre, ¿no es cierto?, una solución básica factible. Es decir, que en el renglón z, todos los coeficientes del renglón z sean mayores que 0, ¿no? 5 será del lado derecho. El lado derecho no es una variable, ¿no? No es un coeficiente correspondiente a una variable, ya sea esta de decisión o de holguras. ¿Qué incluye cambiar una nueva variable no básica a básica? No. En la nueva iteración que damos, hay que incluir, ¿no es cierto?, un cambio de variables. Una variable no básica pasa a formar parte de la variable básica, ¿no es cierto? ¿Y le expliqué eso? Sí. ¿Cuáles son las variables no básicas? X1, X2, ¿no? Aunque también puede ser X3, X4 o X5, todos los coeficientes acá, ¿no? Vamos a ampliar este concepto de aquí, que las variables básicas son todos los que están acá, ¿no? Bueno, inicialmente son las que están acá, ¿no? X1, X2, ¿no? Pero ya en el proceso de cálculo, todo este conjunto se considera como no básica, ¿no? Variables no básicas, ¿sí? Entonces dice que una de las variables no básicas, cualquiera de ellas, ¿no?, se intercambia
con una de las variables básicas, ¿no es cierto? Con una de las variables básicas, x3, x4, x5, o las que existen o las que estén en esta columna, ¿no? En esta columna. Entonces, estos coeficientes son variables básicas y acá son no básicas. Entonces, en la nueva iteración, dice la literatura, en la nueva iteración, una de las variables no básicas pasa a formar parte, ¿sí? Pasa a formar parte de la variable básica, ¿no? De la variable básica, del conjunto de las variables básicas. Bien, donde quedamos acá, ¿no es cierto? Incluye cambiar una variable no básica a básica. ¿De acuerdo? Y después despejar la nueva solución. Y después despejar la nueva solución. Bien, que tenemos acá luego, dice, igual que en el ejemplo, igual que z igual a 3x1 más 5x2, indica que al aumentar x1 o x2, el valor de z aumenta, ¿no es cierto? Igual como explicamos gráficamente. De manera que la solución básica factible actual, de manera que la solución básica factible actual no es óptima. Se llega a la misma solución, se llega a la misma solución o conclusión a partir de la ecuación z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0. Bien. Bien, ¿cuál es el proceso? Ya tenemos la forma tabular, ya hemos explicado, hemos hecho una introducción, condiciones, ¿no? ¿Cuál es la introducción que hicimos? Que para saber cuándo una solución tabular es óptima, sucede cuando los coeficientes z son positivos, ¿no? Bien, ¿qué más? En el ejemplo, el coeficiente más negativo es menos 5. Antes de eso, vamos más acá. Dice aquí, paso 1, ¿no? Correcto. Vamos con el paso 1 de iteración. Vamos con el paso 1 de la iteración. Paso 1. Se debe de determinar la variable básica entrante con la selección de la variable que de modo automático no es básica con el coeficiente negativo que tiene el mayor valor absoluto, ¿no? Debemos determinar qué variable básica entrante, qué variable básica entrante, observando en el reloj Z cuál es el coeficiente que tiene el mayor valor absoluto, ¿no? El mayor valor absoluto. O dicho otra palabra, cuál es el coeficiente menor de todo. ¿Cuál es el coeficiente menor? El menor de todos, ¿no? ¿Sí? El valor negativo. ¿Cuál es el coeficiente que son valores negativos? ¿Cuál de ellos es el menor de todos? El más negativo, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el coeficiente con signo más negativo, ¿no? En el reloj de Z. Observemos los coeficientes del reloj de Z, menos 3, menos 5, 0, 0, 0, ¿no? Los dos son negativos, ¿no? Ok. De los dos, observemos cuál es el más negativo, ¿no? O el mayor en valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces el mayor en valor absoluto, el más negativo, corresponde a menos 5. ¿Sí? En otro ejemplo, el coeficiente más negativo es menos 5, ¿no? ¿Sí? Menos 5 es mayor que menos 3. ¿Sí? Una vez identificado cuál es el coeficiente más negativo, entonces podemos decir que hemos identificado, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Hemos identificado mi columna pivote, ¿no? Hemos identificado mi columna pivote, ¿de acuerdo? Entonces, donde se encuentre el valor más negativo de Z, en esa columna, vamos a llamarla, vamos a llamarlo columna pivote, ¿no? Bien. Luego, ¿qué hacemos? Dividimos, vamos a calcular la cociente, ¿no? Segundo paso, vamos a calcular el coeficiente. Vamos a ver
vamos a ver qué variables salen, ¿no? En el siguiente paso vamos a calcular qué variables de las básicas va a salir y qué variables de las no básicas va a ingresar como variable básica, ¿no? ¿Qué variable no básica reemplaza, ¿no es cierto?, a las variables básicas? Bien, para ello lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, una prueba de coeficiente mínimo. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es una razón, ¿no? El lado derecho dividido para el coeficiente de la columna pivote, ¿no? Para el correspondiente coeficiente, ¿no es cierto?, de mi columna pivote, ¿no? Es decir, mi lado derecho es 12, ¿no es cierto? Mi lado derecho es 12, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es mi coeficiente en este renglón de 12? ¿Cuál es mi coeficiente de mi columna pivote? El 2, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, ¿no es cierto?, que mi coeficiente del lado derecho es 2, correcto. Entonces dividimos 12 para 2, 6. Lo mismo hacemos para todos los renglones, ¿no es cierto? Vamos a calcular 18 dividido para 2 y 4 dividido para 0, ¿no es cierto? Como 4 dividido para 0 no se puede dividir, no puede dividir para 0, ¿no es cierto? Entonces no se toma en cuenta esa división, ¿no? Solamente consideramos desde este cálculo de los coeficientes, solamente lo consideramos en las restricciones, ¿no? En las restricciones, ¿no? Entonces serían 4 para 0, 12 para 2 y 18 para 2, ¿no es cierto? 9, correcto. Ahora veamos el resultado que nos arrojó, o que obtenemos, ¿no es cierto?, por el cálculo del cociente mínimo, ¿no? Bien, de todos los resultados que tengamos, vamos a escoger el menor valor positivo, ¿no? El menor valor positivo. Sí, el mínimo, ¿no? El valor menor positivo. El mínimo positivo, ¿sí? Correcto. Tengo 6 y 9. ¿Cuál es el menor valor positivo? O el mínimo positivo, el 6, ¿no? Entonces, esto quiere decir que este 6 corresponde a la fila 2, ¿no es cierto?, al renglón de la fila 0, 1, 2, ¿de acuerdo? Y se va a convertir ahora entonces en nuestra fila pivote. Vamos a llamarle fila pivote. ¿De acuerdo? Bien, veamos qué dice aquí la literatura. Elija los coeficientes estrictamente positivos, mayores que 0, correcto. Entonces dijimos mayor que 0, ¿no? Debemos buscar cuál es el mayor que 0, ¿no? De los coeficientes, cuál es el mayor que 0, ¿no? El mínimo positivo. ¿Sí? Listo. De la columna pivote, ¿no? Bueno, acá también de la columna pivote lo mayor que 0, ¿no? Aquí no es mayor que 0, si es positivo, si es positivo, no. Con eso nos aseguramos de que sea mayor que 0, ¿no? Con eso nos estamos asegurando de que sea mayor que 0, correcto. La división acá. Divida el elemento del lado derecho del mismo renglón entre dicho coeficiente. ¿De acuerdo? Ya dijimos eso, ¿no es cierto? Vamos a dividir los elementos del lado derecho del mismo renglón entre dicho coeficiente de la columna pivote, ¿no? Lado derecho dividido para el coeficiente de la columna pivote del mismo renglón, ¿no? De la misma restricción. 18 para 2, 12 para 2. Identifique el renglón que tiene el menor de estos cocientes. ¿De acuerdo? Identifique el coeficiente que tiene el menor. Correcto. Vamos a identificar, ya lo hicimos, ¿no? El menor de ellos, el menor positivo. Correcto. Luego dice 4, la variable básica de ese renglón es la variable básica que sale. Debemos de sustituirla con la variable básica entrante de la columna pivote en la siguiente tabla, ¿no? Bien. Columna pivote, fila pivote. ¿Cuál es la variable básica, no es cierto, de esta fila pivote? X4, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la variable no básica de esta columna pivote? X2, ¿no es cierto? X2. Entonces, esta variable X2 en la siguiente iteración, ¿no es cierto? Porque esta tabla no es óptima. En la siguiente iteración, esta variable X2 va a reemplazar a X4, ¿sí?
esta variable x2 va a reemplazar a x4. Entonces, esta variable de aquí pasa acá, ¿no? ¿Sí? X2 pasa o reemplaza a x4. ¿Sí? Eso es lo que nos dice acá, ¿no? La variable básica de ese renglón. ¿Cuál es la variable básica de este renglón? La variable básica de este renglón, ¿de cuál renglón? Donde está el mínimo, ¿no? Es x4, ¿de acuerdo? X4, nos estamos refiriendo a x4, ¿de acuerdo? Y esta es la que sale, ¿no? Y vamos a reemplazarla por x2 en la próxima iteración, ¿no? ¿Listo? Ok. Listo, aquí tenemos, esta es la nueva iteración, aquí tenemos x4, ¿no? Recuerden que tenemos x3, claro, acá, ¿no? Aquí está x2, no reemplazado ya, ¿no? Correcto. Esta es la nueva iteración, esta es la actual, y esta es la nueva iteración, ¿no? Bien, ya estamos en la nueva iteración, este es el proceso de la nueva iteración. ¿De acuerdo? Correcto. Bien. Y tenemos identificado la fila pivote y también tenemos identificado la columna pivote, ¿recuerdan? ¿De acuerdo? Fila pivote y columna pivote. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? La intersección entre la columna pivote, la intersección entre la fila pivote del renglón pivote con la columna pivote, en este caso es el 2, ¿no? La intersección, ¿no es cierto? Esta intersección 2, en la próxima iteración, ¿de acuerdo? En la nueva iteración debe ser 1, ¿sí? Debemos convertirlo en 1, ¿sí? Aplicando el método de Gauss-Jordan, ¿no? Aplicando el método de Gauss que explica aquí en el libro, ¿no? ¿Listo? Paso 3. Se despega la nueva iteración básica factible mediante operaciones elementales con renglones, ¿sí? Para construir una nueva tabla simplex en la forma apropiada de eliminación gaussiana, ¿no? Eliminación de Gauss. ¿De acuerdo? Entonces, en la nueva tabla aplicamos el concepto de Gauss. Lo primero que nos dice es que debemos dividir para sí mismo, ¿no? Convertirlo en 1, ¿no? Entonces debemos dividir para todo el renglón, el 2, ¿no? Para que se convierta esto en 1. 0 para 2, 0 para 2, 1 para 2, 0 para 2 y 12 para 2, ¿no es cierto? Lo que me queda, 1, 0, 1 medio y 6. Tratemos de resolver este ejercicio. Bueno, el mismo solución, ¿no? La misma. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí está convertido en 1. El mismo ejercicio está convertido en 1. Ahora vamos a convertir en 0, ¿no es cierto? Todos los elementos que estén por encima y por debajo del renglón pivote, ¿no? Vamos a convertir en 0 los elementos que estén por encima y por debajo, ¿no? Del renglón pivote. Y en 1 el renglón pivote. Entonces, primero convertimos en 1 el coeficiente pivote. Listo, ya está convertido en 1. ¿Sí? Y luego vamos a convertir en 0, ¿no es cierto?, los elementos que están por encima y por debajo. Vamos a convertir en 0 los elementos que están por encima y por debajo del renglón pivote. Y aquí está el cálculo, ¿no? Bien, ¿cómo sale ese cálculo? Bien, entonces para hacer ese cálculo vamos a hacerlo aparte, ¿no? Ya no depender de ese PDF, ¿no? Sino que vamos a hacerlo en otra hoja, ¿sí? Un momentito, por favor. Vamos a... Correcto. Bien, entonces tenemos a la vista, ¿no es cierto?
nuestra forma tabular, nuestra forma ya convertida, ¿no es cierto?, a método simple, forma algebraica, el método simplex, ya tiene igual, ¿no es cierto?, ya tiene la variable de holgura. Nuestra forma matricial, vamos a tratar de resolverlo. Vamos a hacer los mismos pasos que están en el libro, pero vamos a hacerlo acá, ¿sí? Correcto. Entonces, comenzamos a llenar la tabla, ¿no? Esta es la tabla inicial, ¿de acuerdo? Esta va a ser mi tabla inicial, correcto. Nos vamos a poner aquí tabla inicial. Vamos a ver si se puede poner tabla inicial, ¿sí? Correcto. Aquí ponemos tabla inicial. Se supone que esta es la inicial básica, ¿no es cierto? Básica factible. Perdón. Correcto. Esta va a ser mi tabla inicial básica factible. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar aquí los coeficientes. ¿De acuerdo? Correcto. No se ve, ok. Coeficiente, ¿no? Vamos a llenar aquí. Relón 7, relón Z. Aquí tengo los. Aquí le he puesto S1, S2, S3, ¿no? Le he puesto S1, S2, S3 y corresponde a la variable de holgura, ¿no? ¿Sí? Entonces nos quedaría, en vez de que quede X1 más X3, que está bien, ¿no es cierto? No hay problema. Acá yo estoy considerando que sea X1 más S1, ¿no? S por la variable de holgura y 1 para hacer la primera restricción, ¿sí? Bien, entonces el coeficiente de S1, de X1 es 1, ¿no es cierto? El coeficiente de X2 es 0 porque no hay, ¿no es cierto? El coeficiente de S1, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? En este caso, correcto. Coeficiente de S2, 0. Coeficiente de S3, 0. ¿Cuánto es mi lado derecho? 4, correcto. ¿Cuál es el valor de Z? No tiene Z, ¿no? En la primera restricción es Z, 0, vamos 0. Vamos con la siguiente restricción, segunda, ¿no? Coeficiente de X2, 2. Coeficiente de S2, la variable de holgura, 1. Coeficiente lado derecho, 12, ¿no es cierto? Se entiende que las demás valores son 0, ¿no? 0, 0, 0 y 0. ¿De acuerdo? Coeficiente, estamos en la tercera restricción, ¿no? Coeficiente de X1, 3. Vamos aquí 3. Coeficiente de X2, 2. Coeficiente de S3, 1. Lado derecho, 18, ¿no? Se entiende que los demás valores son ceros. No hay, no existen. Correcto. Vamos con Z. Coeficiente de Z, 1. ¿Sí? Coeficiente de X3, de X1, menos 3. Coeficiente de X2, menos 5, ¿no es cierto? Correcto, menos 5. Vamos entonces aquí. ¿De acuerdo? Menos 5. ¿Qué entiende que los demás valores son 0, no? Entonces vamos a poner aquí 0, 0, 0. 0, 0, 0. Y el lado derecho, 0, ¿no es cierto? Correcto. Ahí tenemos los datos que están en la matriz acá, tenemos acá, ¿no es cierto? Está igual, ¿no? Correcto. Decimos que en esta etiqueta de los renglones, aquí tiene Z porque corresponde a Z, ¿no? Pero acá en las restricciones, ¿de acuerdo? Este que se llama variables básicas, ¿no? Ya dijimos eso, ¿no? Variables básicas, correcto. Y debe ir las variables de holgura, ¿no? Como variable básica deben ir las variables de holguras o las variables artificiales, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, para el renglón 1, aquí hay un 1, 0, 0, 0, entonces quiere decir que esta variable es 1 y corresponde a la etiqueta S1, ¿no es cierto? Acá, S1. ¿De acuerdo? Siguiente variable, siguiente restricción. Tengo un 1, 0, 0 y 0, ¿no es cierto? 0 para este coeficiente, 0 para el coeficiente, pero tengo un 1 para este coeficiente. Que corresponde a la variable S2. Por lo tanto, acá debe ser S2 también, ¿no? Para que tenga relación, ¿no? Sí, para que tenga relación. Y acá lo mismo, tengo S3, tengo 1, 0, 0, 0, por lo tanto, aquí debe ir S3, ¿no? Para que tenga relación. De esta manera puedo decir que Z es igual a ¿cuánto? Igual a Z. Bueno, ya dijimos que la solución inicial Z igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque en las variables básicas, X1, ¿no? En la variable básica inicial,
en la tabla básica inicial la variable, y en las variables básicas, no, variable básica, aquí no existe ninguna variable de decisión, no existe ni X1 ni X2, por lo tanto valen 0. ¿Sí? X1 vale 0, X2 vale 0, S1 ¿cuánto vale ahora? S1 vale 4, ¿de acuerdo? S1 vale 4. ¿Cuánto vale S2? 12. ¿Cuánto vale S3? 18, ¿no? ¿Por qué? Ya explicamos eso, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? En esta tabla, si estas son las variables del GURA, ¿no es cierto? Que son las variables básicas, y dijimos que X1 y X2 son 0, entonces aquí 0, ¿no? 3 por 0, 5 por 0, 7 entonces igual a 0, ¿no? Por eso dice que 7 igual a 0. ¿De acuerdo? Acá está en Z, ¿no? 1 y además son 0, ¿no? 0, 0, 0, correcto. Entonces esto corresponde a la variable y como tiene Z, entonces acá será Z, ¿no? Z vale 1, correcto. Z vale 0, ¿no? Sí, lado derecho, 0, sí. La siguiente, si X1 es 0, entonces X3 igual a 4. Correcto. X3 o S1, ¿no es cierto? Igual a 4, correcto. Si X1 vale 0 y X2 vale 0, entonces X4 vale 12. En este caso S1, ¿no? S2, ¿no? S2 igual a 12, correcto. Si 0, 0, entonces X5, aquí X5, acá nosotros dijimos S3, vale 18, ¿no? Correcto. Sí, 18, muy bien. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vemos si esta tabla inicial básica es o no es óptima, ¿no es cierto? Debemos observar si esta tabla inicial básica es o no es óptima, ¿de acuerdo? Entonces, y eso lo observamos en C. Y esto depende de lo que tengamos en Z, ¿no? Y esto depende de lo que nosotros tengamos en Z, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos en Z? Los coeficientes de Z, ¿no? 1 positivo, está bien. 3 negativo, 5 negativo, 0, 0, 0 positivo. Entonces, para que sea óptima, dijimos que para que sea óptima, los coeficientes de Z, ¿sí? Todos los coeficientes de Z deben ser mayores o iguales que 0, ¿no? ¿De acuerdo? Todos los coeficientes de Z deben ser mayores o iguales que 0. No es mayor que 0, no es mayor que 0. Por lo tanto, basta que 1 no sea mayor que 0, entonces decimos que la tabla no es óptima, ¿no es cierto? La tabla inicial no es óptima. ¿De acuerdo? Entonces, como no es óptima, debo de realizar una nueva iteración, ¿no es cierto? Y para hacer la nueva iteración debo de observar en el renglón Z cuál es el coeficiente con el menor valor negativo, ¿no es cierto? Con el menor valor negativo. Y observamos que el valor negativo está en la columna de X2, ¿no es cierto? Menos 3, menos 5, el menor es X2. Entonces vamos a indicarle que esta es mi columna pivote, ¿no? Se denomina así, ¿no? Columna pivote. ¿De acuerdo? Correcto. Listo. Queremos identificar la columna pivote. Ahora, ¿qué hacemos? De acuerdo a la lectura que hicimos anteriormente, lo que hacemos es calcular el coeficiente, ¿no es cierto? El coeficiente, y ese coeficiente, ¿cómo se calcula? Bueno, digamos que debemos calcular el coeficiente. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo, ¿no es cierto?, el lado derecho para el coeficiente de la columna pivote que sea mayor que 0, ¿no es cierto? Para el coeficiente de la columna pivote que sea mayor que 0, ¿no? Como este es igual que 0, entonces no hacemos nada. Ahí queda. Acá en la otra, el lado derecho, que es 12, dividido para el coeficiente de la columna pivote, ¿no es cierto? En este caso, la columna 2, correspondiente al mismo renglón, ¿no es cierto? Correspondiente a la misma fila. Por lo tanto, será 2 y esto va a ser igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de este es 6, de esta fila es 6. De la siguiente fila, tengo 18 dividido para 2 y este es igual a 9. ¿Sí? De los resultados que obtengo en la restricción, nosotros, en la restricción del resultado que obtengo, escojo el menor, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el menor? Este es el menor, ¿no? Comparado con 6, este es el menor. Por lo tanto, donde es en la fila, ¿no?, que corresponda al menor, se convierte ahora, ¿no es cierto?, en mi fila pivote, ¿no? ¿De acuerdo? O renglón pivote, o renglón, ¿no? Listo.
Entonces ya tenemos columna y bien. Decíamos que en la siguiente iteración, recuerdan que les dije, decíamos que en la siguiente iteración, ¿no es cierto? El valor de la columna pivote, la etiqueta de la columna pivote pasa a formar parte, ¿sí?, de la variable básica, ¿no es cierto? En la fila pivote que corresponda, ¿no? Entonces estamos S2. Entonces aquí S1 no cambia, se mantiene, ¿de acuerdo? Se mantiene la etiqueta, ¿no? No ha cambiado, S1 se mantiene. Y acá ya no va a ser S2, ¿no es cierto? Ya no corresponde a S2, sino que va a corresponder a la etiqueta que tenga la columna pivote, en este caso X2. Entonces esto es X2, ¿sí? S3 se mantiene, no hay problema, se mantiene en este curso, listo. Y este es el cambio que hay en la siguiente iteración. Y este es el cambio que existe en la segunda iteración. Vamos a llamar este aquí segunda iteración, ¿no? Correcto. Bien. También dijimos que en la intersección, ¿no?, de la columna pivote con la fila pivote debe ser 1. En la siguiente iteración debe ser 1, ¿no? Entonces ponemos aquí 1. ¿Sí? Debe tener un valor de 1. Pero tenemos un valor de 2. ¿Cómo lo convertimos en 1? Bueno, 2 dividido para 2, ¿no es cierto? Entonces tomamos como constante 2. Es decir, debemos dividir toda la fila para 2, ¿sí? Para que no altere el resultado. Todo el renglón pivote lo dividimos para su coeficiente pivote, ¿no? Es decir, para 2. Entonces aquí sería 0 para 2, 0. Acá sería 1 para 2, 1 medio. ¿De acuerdo? Aquí sería 0 para 2, 0. Aquí sería 12 dividido para 2, 6, ¿no es cierto? Vamos a poner 6 directamente. Y aquí ponemos 0 y 0. ¿Listo? Correcto. Bien. El otro concepto, ya estamos aplicando el concepto de Gauss, ¿no es cierto? El otro concepto de Gauss es que, de Gauss-Jordan, es que todos los elementos que estén por encima de la fila pivote deben ser 0, ¿no es cierto? Para que se convierta como una variable, ¿no? Como la que hicimos, como la que identificamos cuando, en su momento, cuando era S1, ¿no? S1, 1, y además son 0, entonces corresponde a S1. S2 es 1, además son 0, entonces corresponde a S2, ¿no es cierto? Acá, S3, 0, 0, 0 y 1, entonces corresponde a S3, ¿no? Lo mismo acá, si queremos que esta aquí sea X2, ¿no es cierto? Si queremos que esta variable corresponda a X2, ¿no es cierto? El 6 que está acá corresponde a X2, entonces debe ser 0 y 0, ¿no? Entonces aquí debe ser 0 y aquí también debe ser 0. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo hacemos este cálculo? ¿Cómo hacemos para que se convierta en 0? Ok. Entonces, bien, entonces vamos a convertir en 0, ¿no es cierto? Este renglón, menos 5, vamos a convertirlo en 0, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner aquí una formulación. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí una formulación que diga la operación que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí una formulación que nos indique qué operación vamos a hacer en este renglón, ¿no? En este renglón de aquí. Entonces vamos a escoger todo el elemento de z, cada un elemento de z, y vamos a multiplicarlo por la constante, ¿no? El valor que quiero hacer 0. Vamos a multiplicarlo por una constante. Sí. Menos 5, el valor que quiero hacer 0. Vamos a multiplicarlo por los elementos ¿no?, de X2 de la segunda iteración, ¿no? Es decir, de X2, por los elementos de X2. Entonces, copiamos Z, elemento de Z, 1, acá sería menos 3, ¿de acuerdo? Aquí sería menos 5, estoy copiando todo el elemento de Z, ¿no? De este renglón, menos 5, 0, 0, 0 y 0, ¿no? Dice menos el elemento de X2, ¿no? Bueno, aquí dice menos por menos, ¿no? Aquí yo podría decir que este es Z menos por menos se hace más, ¿no? Más 5 por X2, por el elemento de X2, ¿no? Entonces ya puse Z, correcto. Ahora a poner 5 por X2, ¿no? Por los elementos multiplicado por X2, ¿no? Los elementos de la fila de X2 multiplicado por 5, ¿no? Entonces 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 0. 5 por 1, 5. 5 por 0, 0. 5 por 1 medio, 5 medio. 5 por 0, 0. Alguna vez les dije, ¿no es cierto?, que es preferible trabajar con fracciones antes que con decimales, ¿no? Entonces tratemos de trabajar con fracciones
justamente para evitar el error de redondeo, ¿no? De esta manera evitamos el error de redondeo. La última velocidad es 5 por 6, 30, ¿no? 30. Listo, hacemos la operación respectiva. ¿De acuerdo? Sumamos, ¿no es cierto? Y al sumar, entonces, acá nos da 1 más 0, 1, menos 3 más 0, menos 3, menos 5. Aquí era menos 5, ¿no? Aquí era 5 positivo. Recuerden que aquí era 5, así que pasó 5. Ya, 5 menos 5, 0. La idea de llegar a 0 acá, ¿no? Aquí será 0, 0. Aquí es 5 medio. Aquí es 0. Y acá es... Aquí es 0, ¿no? Y acá es... Perdón, porque eso es lo que tiene aquí. Ya. Y acá es 30, ¿no? No dio 30 en este resultado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer lo que ocurre con... borrando, ¿no es cierto? Ya no me interesa, ya hice el cálculo de esto. Listo. Bien, esta es la formulación que nos quedó para la primera, ¿no? Bien, ¿cómo sería la formulación para la segunda? Podemos dejar este de aquí, podemos dejar este que se va. Este que podemos subirlo, no sé si se puede subir. Sí. ¿No se puede subir? No. Bueno. Entonces aquí dijimos que queda... Oh, perdón. Bien. Aquí dijimos que queda Z para borrarlo, ¿no? 5x2. Listo. Vamos con la siguiente fila. Quiero convertir en 0 este elemento, ¿no? No, el de acá. Sí, columna 2, este aquí que convertir en 0. Bueno, ya está convertido en 0, ¿no? Si está convertido en 0, entonces no tengo nada que hacer. Por lo tanto, copiamos los mismos elementos, ¿no? 1, 0, ¿de acuerdo? Ya tiene 0, ¿no? La fila. Por lo tanto, entonces lo que hacemos es copiar los mismos elementos, 4. Y acá, 1 y 0. ¿Listo? Bien, me falta una fila más. El 2, este 2 quiero convertirlo en 0, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces? Tomaría S3, ¿no es cierto? Tomaría la fila S3 y le resto por la constante. ¿Cuál es la constante? El elemento que quiero hacer, ¿no? Que quiero hacer 0. Esta constante, el elemento de esta fila es el 2, ¿no es cierto? Entonces, pongo el 2 y por la X2, ¿no? Y por X2, ¿sí? Y por X2, correcto. ¿Sí? Entonces, copiamos aquí S3, es 0. 0, aquí es... Estoy copiando los elementos de la fila 3, ¿no es cierto? Ya. Oh, caramba. Perdón. Aquí sería 2. Aquí sería 0. Aquí sería 0. Aquí sería 1. ¿De acuerdo? Y aquí sería 18. ¿Ya? Esto es extra, ¿no? Dice que lo restemos por 2 por X2, ¿no? Aquí está X2 y debo restarlo por, como es 0, queda 0, 0. Aquí X2 vale 1, ¿no? 1 por menos 2, menos 2. Entonces aquí es menos 2. ¿Ya? Aquí es 0, ponemos 0. Aquí es, este es S3, un medio, ¿no? Menos 2 por X2 y me queda menos 1, ¿no? Menos 1, menos 2 por un medio, menos 1, menos 2 por 0, 0, ¿de acuerdo? Y X2, 6 por la constante menos 2, o 6 por 2, 12 como es negativo, menos 12, ¿no?
menos 12. Bien, sumamos, restamos y colocamos el resultado, ¿no? Ese 3, 0 más 0, 0, 3 más 0, 3, 2 menos 2, 0. A ver, algo pasa aquí mal. ¿Está bien? 0. 0 menos 1, 1 y 18 menos 12 menos 6. ¿De acuerdo? Correcto. Se equivocó, ¿no? Menos 6. 18 menos 12 menos 6. ¿Listo? Y borramos este de aquí que no me interesa. Entonces vamos a borrar este de aquí. Lo suprimimos. Lo suprimimos. Correcto. Listo, ¿no? Y he convertido yo en X2, ¿no? Columna en 0, en 0, en 1 y en 0, ¿no? 0, 0, 1 y en 0. ¿Qué nos quedó entonces? Que es una nueva, es una nueva iteración, ¿no? Esta segunda iteración es óptima o no es óptima, es factible o no es factible. ¿Es la solución final? Bien, como sabemos, si es la solución final, debemos de referirnos, ¿sí?, al renglón Z, ¿no? Debemos referirnos al renglón Z, ¿de acuerdo? Y observar si, ¿no es cierto?, si hay algún valor negativo, ¿no? Si hay valor negativo, sí, entonces quiere decir que la solución no es óptima, ¿no es cierto? Hasta este momento no hemos encontrado una solución óptima porque todavía tenemos un negativo en Z, ¿no? En las variables del renglón Z. Bien, decíamos que acá arriba, la primera iteración, ¿no es cierto? Decíamos que acá el valor de Z era 0, ¿no? El valor de Z es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque X1 es 0 y X2 es 0. Acá, ¿cuál es el valor de Z? Aquí igual Z. ¿Sí? Entonces, aquí, este es debemos referirnos nosotros a las columnas de las redes básicas. Debemos referirnos a las columnas de las redes básicas. Y tengo S1 igual a ¿cuánto? S1 igual a 4. X2 es igual a 6, ¿de acuerdo? Y S3, observen que tengo 1, ¿no? Y 0, 0, 0, por lo tanto S3 igual a menos 6. S1, aquí no, S1 tiene 1, 0, 0, 0, ¿no? Por lo tanto S1 igual a 4, ¿sí? X2, aquí X1 tiene 1, 0, 0, 0, por lo tanto X2 es igual a 6. S3 coincide con S3, tengo 1, 0, 0, 0, está bien. 1 positivo, ¿no? Siempre es positivo aquí, ¿no? Siempre este valor de la intersección de la variable debe ser 1 positivo, la demás 0, ¿no? Y no dice que S3 es igual a 6, ¿no? Pero como tengo que Z igual a 3x1 más 5x2, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría 3 por 0 porque no tengo x1 y más 5 por x2. ¿Cuánto es x2? Decimos que x vale 6, ¿no? x2 vale 6. Y este aquí es igual, y este igual a 30. ¿Sí? ¿Recuerdan la solución que obtuvimos de manera gráfica, ¿no es cierto? De manera gráfica, la solución bueno, comparamos aquí también, ¿no? X3 es igual a 4, X2 es igual a 6 y X5 es igual a 6 positivo, dice que está aquí. Nosotros creo que tenemos negativo, ¿no? Comprobemos. Sí, negativo. ¿Por qué tenemos negativo? Ya borré la fórmula. Bien, veamos. 18, aquí es 18, 12 para 6, 12, ¿está bien? Entonces aquí sería, hagamos otra vez, quiero borrar S3, ¿no? S3 menos la constante, que en este caso es 2 positivo, ¿no es cierto? Y por X2, ¿no es cierto? Por X2, correcto. Ya, entonces aquí tendría S3, ¿cuánto vale S3? Vale aquí 18, hicimos 18, ¿no? 18, y acá pusimos menos 2 por, sí, positivo, está bien, 6 positivo. ¿Sí? Aquí es menos 12, ¿de acuerdo? Y 18 menos 12, 16. 6 por favor. ¿Listo? Entonces tenemos la misma respuesta que está en el libro, ¿no? No sé si estoy viendo el libro, la respuesta del libro. No lo estoy reflejando, ya lo voy a mostrar. Perdón, discúlpenme.
Listo. Entonces tenemos la respuesta del libro, ¿no? La respuesta que nos da el libro, que indica que tenemos 4 para X3, 6 para X2 y 6 positivo para X5, ¿no? Bueno, aquí sería X1, aquí sería S1, aquí sería S3, ¿no? S3. Bien, decíamos que comparemos con la solución gráfica. Recuerden que hicimos una solución gráfica. Solo para recordar nada más. Aquí está, ¿no? Entonces, decíamos que aquí nos vamos a la de A, nos vamos a B, ¿no es cierto? Y que en B vamos a tener una Z de 30, ¿no? Ahí está 30, ¿no? Y que en B vamos a tener una solución óptima en este punto, no óptima, una solución mejorada. En B tenemos una solución mejorada con respecto al punto A. ¿De acuerdo? Correcto, eso dijimos, ¿no? Z30, ¿no? Entonces, en esta segunda iteración, Z vale 30. Y efectivamente, como vimos en la gráfica, ¿no es cierto? El valor de Z es igual a 30. ¿De acuerdo? Correcto. Bien. Entonces, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que esta solución es 30, una solución de 30, correcto, pero no es una solución óptima, ¿no es cierto? ¿Y por qué no es óptima? Porque en el reloj de Z existen valores negativos, ¿sí? Porque en el reloj de Z, aquí no, aquí tiene un valor negativo. Bien, entonces hay que hacer una nueva iteración. Y para hacer la nueva iteración, vamos a poner aquí tercera iteración, ¿no? Se supone que esta es la última, ¿no? De acuerdo a la gráfica, esta es la última iteración. Tercera iteración. ¿De acuerdo? Correcto. Debo buscar cuál es mi columna pivote, ¿no? Primero debo buscar mi columna pivote y para ello debo buscar en el reloj Z qué coeficiente tiene el menor valor negativo, ¿no? Y observamos que, ¿no es cierto? Observamos que menos 3 es el menor negativo, ¿no? Por lo tanto, esta va a ser mi columna pivote. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora debo calcular el coeficiente, ¿no? Y resulta que el coeficiente es igual, decíamos, es igual a la división, ¿no?, que existe entre 4 y el coeficiente de la columna pivote del mismo reloj, ¿no? Del mismo reloj, ¿no? Bien, 1 es mayor que 0, ¿sí? Entonces 4 dividido para 1 y resulta que está igual a 4, ¿no? El siguiente, 6 y 0, ¿no? Pero 0 no es mayor que 0, ¿no es cierto? Este coeficiente no es mayor que 0, entonces no hacemos nada, no hacemos ningún cálculo, ¿no? ¿Listo? Y acá vamos a calcular el coeficiente, ¿no? 6 dividido para 3, ¿sí? Aquí sería 6 dividido para 3, el coeficiente, ¿no? El lado derecho para el coeficiente de la columna pivote. ¿Sí? Correcto. Sí. Y esto nos da 3, perdón, 2. Bien. Voy a tratar de eliminar este aquí no va, no va, ¿no es cierto? ¿Cómo lo elimino? Bueno. Entonces tenemos 4 y 2, ¿no? ¿Qué hacemos? De los resultados que hemos tenido, ¿no es cierto?, de la columna del coeficiente, debo buscar el menor valor positivo, el mínimo, ¿no? Debo buscar el mínimo, ¿no? 2, por lo tanto, este reloj se convierte ahora en mi fila pivote, ¿no? Entonces, se convierte en mi fila pivote, por eso quería borrar este de acá. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos columna pivote y fila pivote, ¿no? ¿Sí? Correcto. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, estamos listos para la tercera iteración, tenemos lista la información, hemos encontrado la columna pivote, hemos encontrado la fila pivote, ¿de acuerdo? Entonces estamos listos para la siguiente iteración, ¿no? Recordemos que la etiqueta de la columna pivote pasa a la fila, ¿no es cierto? En la siguiente iteración pasa a la fila de las columnas básicas. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a copiar
S1 no cambia, se mantiene, ¿no? Se mantiene S1. S2 también se mantiene. S1, ¿no? X2 se mantiene. Sí, se mantiene porque el que va a hacer cambio es la columna con la fila pivote, ¿no? Entonces S3 desaparece y es reemplazado por X1, ¿no? Pues aquí sería ahora X1, ¿sí? Entonces X1 entra o ingresa a la variable básica y reemplaza por S3, ¿no? S3 sale, ¿no? Bien, entonces aquí tengo X1 y X1, por lo tanto aquí debe ser 1, ¿no es cierto? Y como este corresponde a esta variable X1, entonces los demás elementos que estén por encima o por debajo de esta fila pivote deben ser 0, ¿no? Deben ser 0, debe quedar 0, ¿sí? Listo. Bien, y el proceso será igual, ¿no? Convertir en 0. ¿Cómo convertimos en 0? Tomamos el elemento de esta fila, ¿cierto? Y le restamos multiplicando la constante que quiero hacer 0, en este caso es menos 3, ¿de acuerdo? Por X1, ¿no? Por la fila X1 que está acá abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Bien, nos faltó acá más elementos. Quiero convertir en 3, perdón, quiero convertir en 1 y tengo un 3, ¿no es cierto? El coeficiente pivote tiene un valor de 3 y tengo que convertirlo en 1. ¿Cómo lo convierto en 1? Correcto, dividiendo para sí mismo todo el renglón, ¿no? Toda la fila. Entonces aquí sería 0 para 3, 0, 3 para 3, 1, 0, 0, menos 1 dio para menos 3, menos 1 tercio. 1 dio para 3, 1 tercio. Recuerden que es preferible trabajar con fracciones, ¿no? Y 6 dio para 3, 2. Correcto, entonces ahí tenemos X1, ¿no? X1. Bien, Z, todo elemento de Z, 1 menos 3, 0, 5 medio, debe ser restado por menos 3 y por X1. Menos por menos hace más, ¿no? Entonces esto aquí podemos mejorarlo y ponerle aquí un más, ¿no? Menos por menos hace más, por lo tanto se suma, ¿no? ¿De acuerdo? Por 3X1. Bien. 1 por 3, vamos a anotar acá abajo, ¿no? Para no confundirnos. Vamos a poner aquí 1. Correcto, 1, correcto. Vamos a poner aquí lo coeficiente de Z, ¿no? Z, lo coeficiente de Z, menos 3. Listo. 0. 0. 5 medio. ¿De acuerdo? 0 y 30. Correcto. Debo sumarle a 3 por X1, ¿no? 3 multiplico por todos los elementos que están en la fila de X1. Acá está X1, entonces 3 por 0, 0. Ya tiene 1, 3 por 1, 3, hace 0. 3 positivo, ¿no? Se hace 0, perdón. Aquí es 3. Aquí es, bueno, aquí es 0. Aquí también es 0. 3 por, aquí 3 por menos 1 tercio se hace menos 1. Acá 3 por 1 tercio se hace 1 positivo. Y aquí tendremos 2 por 3, 6, ¿no? Sí, 6. Correcto. Bien, sumamos, ¿de acuerdo? Y la suma ponemos acá, ¿no? El resultado lo sumo ponemos acá. 1 más 0, 1. Menos 3 más 3, 0. Correcto, está 0, ¿no? Queremos hacer 0, correcto. Este queda 0. Aquí 0 más 0 queda 0. Aquí queda 5 medio menos 1, ¿no es cierto? Ok, con una calculadora. Y nos indica cuánto es 5 medio menos 1. ¿Sí? Ya 5 medio menos 1, correcto. Y esto da 1.5, ¿no? Pero vamos a dejarlo en fracciones, dijimos, ¿no? Entonces esto nos queda, supongo que es 3 medios, ¿no? Correcto, 3 medios. Entonces aquí sería 3 dividido para 2. ¿De acuerdo? Aquí sería 3 dividido para 2. Aquí sería 1. Y aquí sería 30 más 6. 26, ¿no es cierto? ¿Listo? Estamos en el renglón 7 y ya vemos que no hay positivo, ¿no? No hay negativos. No hay valores negativos, por lo tanto, esta podría ser la solución, ¿no? Podría ser la solución de nuestro problema. Sigamos calculando. Tengo que convertir en 1, ¿no? En 0 este valor de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo convierte en 0? Entonces lo convertiría, ¿no es cierto? Escogiendo todo el elemento de la fila S1
y debo restarle, siempre restamos, ¿no? Debo restarle por la constante. ¿Cuál es la constante? El valor que quiero hacer 0, ¿no? ¿Cuál es el valor que quiero hacer 0? Bueno, está en esta fila, ¿no? Y está en la columna pivote y corresponde al valor de 1. Entonces ponemos 1, ¿de acuerdo? Ese constante y por los elementos que se encuentran en la fila 1. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tengo 1 por x, entonces simplemente lo que tengo que hacer es sumar, ¿no? Y restar, ¿no? S1 menos X1, ¿sí? Perdón, menos X1, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo directamente, ¿no? Vamos a ver si se puede hacerlo directamente. S1 menos la fila acá, ¿no? Entonces tengo 0 menos 0, 0, ¿correcto? Menos 1 y menos 1 estoy restando, ¿no? Me queda 0, correcto, es lo que yo quería. Tengo 0 menos 0, 0, ¿de acuerdo? Tengo S1, 1 menos 0, 1, ¿de acuerdo? Tengo 0 menos un tercio se hace más, ¿no? Un tercio, ¿ya? Y acá tengo S1, 0 menos un tercio, me queda menos un tercio, ¿no? Correcto. Y acá tengo 4 menos 2, ¿de acuerdo? 4 menos 2, 2, correcto. Comparemos, ustedes pueden ver, ¿no? Comparemos con la hoja que nos da como solución, ¿no es cierto? El libro, en la página, estoy buscando las páginas, la moví. Ok, estamos en la página. Ok, no nos da la solución de la siguiente iteración, no nos da el libro. ¿De acuerdo? Pero no hay problema, ¿no? Aquí vamos a dar la solución. Nos falta un número, sí, nos falta nomás 0, pero ya tenemos 0, ¿no? Ya está hecho 0, entonces no hacemos ningún cálculo, simplemente copiamos los elementos de la fila. Ahí está el 0, ¿no? 1, copiamos nada más 0, un medio, 0 y 6. Listo. Como decíamos, no tengo necesidad de hacer otra iteración. ¿Por qué? Porque ya la solución es óptima, ¿no? ¿Y por qué es óptima? Porque en el reloj de Z, ¿no es cierto? No hay valores negativos, ¿sí? No hay valores menores que 0, ¿sí? Todos son positivos. ¿De acuerdo? Y otra cosa que hay que considerar, en una solución final, ¿de acuerdo? Y otra cosa que debemos considerar en una solución final es que los coeficientes del lado derecho, ¿no es cierto?, deben ser positivos, ¿sí? Los coeficientes del lado derecho de los recursos, ¿no es cierto?, deben ser positivos, ¿sí? Así, es decir, este de aquí, correcto, debe ser positivo. Tenemos así, ¿no? 2, 6, 2. No hay valor negativo, ¿no? No puede quedar negativo en una solución final, ¿no? Ni en Z ni en el lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Allá. Una tercera recomendación es que revisemos, ¿no? Que revisemos el resultado, ¿no? S1, ok, buscamos el S1, entonces quiere decir que S1 es igual a ¿cuánto? A 2, ¿no? Este 1 es el positivo, ¿no? No puede ser negativo, ¿no? 1, 0, 0, 0 está bien, entonces S1 quiere decir que es igual a 2. X2, revisemos el reloj de X2, 1, entonces significa que este es el resultado, ¿no? Y coincide con la columna, ¿no? La fila, la etiqueta, la fila debe coincidir con la etiqueta de la columna, X2, X2. Este 1 es positivo, está bien, y la demás son 0, está bien, ¿no? 0, 0, 0, ¿sí? Debe ser 0, de lo contrario estaría mal. No estaríamos diciendo que esta sería la solución de X2, ¿no? ¿Y cuál es la solución de X2? En este caso, 6, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice que X2 vale 6. En X1, ¿cuánto es el resultado? Veamos, donde hay un 1, aquí hay un 1, ¿no es cierto? Además deben ser 0, correcto, 0, 0, 0. Y corresponde a la etiqueta X1, está bien, ¿no? X1 con X1, este valor es positivo, también debe ser positivo, por lo tanto X1 igual a 2, ¿sí? ¿Por qué debe ser positivo, no? Recuerden que son las coordenadas de un vértice, ¿sí? Recuerden, ¿no es cierto?, que son las coordenadas de un vértice que corresponde a la región factible, ¿no? Que corresponde a una región factible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los valores que están en el lado derecho deben ser positivos, ¿no? Explico nuevamente, ¿no? Voy a poner la gráfica, por favor, un ratito nada más. Voy a poner la gráfica del libro para explicarles por qué deben ser positivos, ¿no? Aunque si me
¿Entienden? Correcto, entonces. Bien, aquí lo tenemos la gráfica, ¿sí? Y pueden observar que los elementos, ¿no es cierto?, de los vértices, aquí, ¿no?, deben ser positivos, ¿no? Los vértices deben ser positivos, no deben ser los elementos, resultados, no deben ser negativos, ¿no? Por esa razón, en la solución final, ¿no?, en la solución final, los valores del lado derecho deben ser positivos, ¿no? Por esta razón, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la solución en un vértice siempre está en el lado positivo, no está en el lado negativo, ¿no? Porque estamos diciendo que x1 y x2 deben ser mayor que 0, ¿no? Entonces, por esa misma razón, porque x1 y x2 deben ser mayor que 0, por la misma razón, entonces, por la misma razón, aquí son positivos, ¿no? x1 y x2 es mayor que 0, ok, mayor que 0, sí. Bien, ya hemos encontrado la solución final, ¿no? ¿Y cuál es la solución final? Porque ya hemos encontrado que son positivos. Entonces, ¿cuánto vale z entonces en este momento, ¿no? ¿Cuánto vale la función objetivo? Bueno, entonces decimos que z es igual a 36, correcto. ¿Por qué 36? Porque x1 es igual a 2, ¿no es cierto? Y x2 es igual a 6. Por lo tanto, z es igual a 36, ¿de acuerdo? Y coincide con nuestra solución gráfica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces estamos diciendo que z es igual, ¿no es cierto? Recuerden que era 3x1 más 5x2, creo que era, ¿no es cierto? Ahora bien, 3 por x1, ¿cuánto es el x1? Acá está, ¿no? x1, la solución de x1 vemos en el lado derecho, dice que es 2, entonces por 2 más 5 por x2, x2, ¿cuánto es el x2? Buscamos una etiqueta básica, si existe x2 es porque tiene un valor, ¿no? Si no existe x2 en la variable básica es porque tiene 0, ¿no? Tiene un valor de 0, ¿no? Así como acá, ¿no? Esta es una variable básica y no existe S1, ¿no? X1, y no existe X1, por eso pusimos acá 0, ¿no? O como en el de acá, no existe ni X1 ni X2, por eso pusimos 0, ¿no? A X1 y X2. Entonces aquí, como sí existe X2, ¿cuánto vale X2? Vemos que corresponde a la columna, sí, vemos que 1 positivo, sí. Vamos al lado derecho y vemos que vale 6. Entonces, 6. ¿Y esto es igual a cuánto? 36, ¿no? Entonces decimos que la posición objetiva es 36 y ocurre cuando, ¿no es cierto? Y ocurre cuando x1 es igual a 6 y cuando x2 es igual a 6, ¿no es cierto? Correcto. Correcto, sí. Y esta es mi solución final, ¿no? Entonces decimos que vamos a tener una ganancia de 36 mil dólares, ¿no es cierto? Cuando tengamos en producción 2 unidades de X1 y tengamos en producción 6 unidades de X2. ¿De acuerdo? Listo, esto es lo que tenemos que ver. Y si tienen alguna pregunta, por favor, revisen, ¿no es cierto?, esta grabación. Y si tienen alguna duda, la despejaremos, ¿no es cierto?, lo despejaremos en la próxima clase, ¿sí? Quiero dejar como inquietud, ¿no es cierto?, para que ustedes realicen, ¿no es cierto?, resuelvan en casa. Quiero dejar como inquietud el siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Un ratito nada más, por favor. Quiero dejar que practiquen ustedes el siguiente ejercicio, ¿sí? Lo tenemos a la vista, correcto. Y vamos a explicarle, ¿no? ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, ya lo tienen a la vista. ¿Listo? Tenemos aquí un conjunto de... ¿De acuerdo? Esta es la región factible. ¿Sí? Por favor, traten de resolverlo, ¿sí? Practicar para que en la próxima clase que tengamos, el día que nos toque, de esta semana, ¿sí?, podemos discutir, ¿no? Podemos discutir, sí, podemos discutir. Si tuviera algún inconveniente, podemos discutir, ¿no? O podamos resolverlo, ¿no? Aquí planteo que esta región factible y hay 1, 2, 3, 4 restricciones, todas son de manera igual, ¿no es cierto? Entonces va a haber 4 áreas de holgura, ¿no? S1 para la primera restricción, S2 para la segunda restricción, S3 para la tercera restricción
Y ese 4, sí, va a la cuarta repetición, ¿de acuerdo? Y también tenemos aquí la gráfica de la función objetivo, 5x más 5y, ¿no? Correcto. Bien, nos piden que maximicemos, ¿de acuerdo? Primero veamos cuál sería el recorrido. Una cosa, ¿no? Una cosa que quiero explicarles en este tema en particular, ¿no? Recuerden que esto pasaría como menos 5, ¿de acuerdo? Pasaría esto, vamos a poner que esto sea z, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner que aquí sea z. Z, correcto. Y vamos a poner que este sea 1. Vamos a poner que este sea z, ¿no? Acá arriba. La etiqueta z. Y aquí está la etiqueta x1. Y aquí está la etiqueta x2. Y aquí está, no hay más. Entonces viene S1, S2, S3. ¿Puede más? Sí. Ya, me falta ese. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿cuál será el coeficiente de x1 en z? Bueno, acá está z, ¿no? Bueno, vamos respetando que vamos poniendo z acá, ¿no? Entonces aquí será z1, el coeficiente 1, ¿no? Porque es despegando z, z que nos queda 1. Aquí este pasa con el signo negativo, al contrario, entonces que nos queda x1 menos 5, ¿no? Y x2, ¿cuánto nos queda? También nos queda menos 5, ¿no? Acá nos queda 0, 0, 0, ese 4, 0, ¿no? Y el lado derecho también queda 0, ¿no? El lado derecho también nos queda 0, ¿no? ¿De acuerdo? Y el lado derecho también tenemos 0. Entonces decíamos que debemos escoger el menor valor negativo, ¿no? Sí, el menor valor negativo, sí. Pero como en este caso hay dos que son iguales, ¿de acuerdo? Dos valores que son iguales, ambos son menores, nosotros el mínimo es negativo, el menor valor absoluto, ¿no? El mayor valor absoluto, ambos son menores negativos, ambos tienen valores iguales de mayor absoluto, ¿no? En valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿cuál escogemos? Pueden escoger indistintamente, ¿no? Podrían escoger indistintamente como columna pivote, ¿no? ¿De acuerdo? Como columna pivote podrían escoger ustedes X1, ¿de acuerdo? O si alguien quiere escoger el X2 como columna pivote, no hay problema, ¿no? Es indiferente, ¿no? Que ustedes escojan. ¿Por qué? Porque ambos son iguales, menos 5, menos 5. Entonces es indiferente que ustedes escojan como columna pivote la 1 o la 2, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, les dejo planteado, traten de resolverlo, por favor, ¿de acuerdo? No es una tarea, simplemente traten de resolverlo para que en la próxima clase tengamos punto de discusión, ¿no? Si que hay algún problema, si que algo no se entiende, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ¿no? Me voy dando 5, bueno, ¿cuál comienzo, no? ¿Cuál escojo? Distintamente, ¿no? No importa cuál de los dos. Bien, muchas gracias y disculpen. Que la pasen bien, ¿no? Una excelente tarde. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.